Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 37, parte sexta. La filosofía del romanticismo. Capítulo 5. Hegel. 568. La disolución de lo finito y la identidad de lo real y lo racional. El tema fundamental de la filosofía de Hegel, como el de Fichte y Schelling, es lo infinito en su unidad con lo finito. Esta unidad, que en los escritos teológicos de su juventud se reconoce y ensalza en la religión, en los escritos posteriores la reconoció en la filosofía. Pero, tanto en unos como en otros, la unidad se entiende en el sentido de que lo infinito, como única y total realidad o sustancia de las cosas, no está más allá de lo finito, sino que lo supera y lo anula en sí mismo. Esto establece inmediatamente la diferencia esencial entre la doctrina de Hegel por un lado y la de Fichte y Schelling por otro. El yo de Fichte y lo absoluto de Schelling, ambos actividad infinita, ponen ellos mismos lo finito como tal y en cierto modo lo justifican y lo hacen subsistir como finito. Pero así, lo finito, para adecuarse a lo infinito y reunirse con él, es lanzado hacia un progreso infinito, el mundo de la naturaleza y de la historia, que como tal no alcanza nunca su término. Ahora bien, este progreso a lo infinito es, según Hegel, el falso o mal infinito o infinito negativo. No supera verdaderamente lo finito, porque lo hace resurgir continuamente y expresa solamente la exigencia abstracta de su superación. Lo infinito no puede ser puesto al lado de lo finito, ya que en tal caso este sería su barrera y su límite, y no sería verdaderamente infinito, sino solamente finito. Lo que, según Hegel, es el concepto fundamental de la filosofía, el verdadero infinito, debe por esto anular y quitar de en medio lo finito, reconociendo y realizando dentro de las apariencias del mismo su propia infinitud. Lo infinito es lo afirmativo, y solo lo finito es superado, dice Hegel, que ve en la idealidad, esto es, en la no verdad, de lo finito, la proposición fundamental de la filosofía. La fórmula que expresa mejor la completa abolición de lo finito en la filosofía hegeliana es la que el mismo Hegel ha dado en el prólogo a la filosofía del derecho. Lo que es racional es real, y lo que es real es racional. Esta fórmula no expresa, en efecto, la posibilidad de que la realidad sea penetrada o entendida por la razón, sino la necesaria, total y sustancial identidad de la realidad y de la razón. La razón es el principio infinito autoconsciente. La identidad absoluta de la realidad con la razón expresa la resolución absoluta de lo finito en lo infinito. Por esto, Hegel no realiza el intento, que condena en Fichte, de deducir toda la realidad de un principio único, ya que en tal caso la realidad misma sería, en cierta manera, no idéntica con su principio racional. Tampoco realiza el intento que condena en Schelling, de anular las determinaciones de la realidad en un absoluto indiferente. Intenta conservar y garantizar toda la riqueza de la realidad y no reducirla a esquemas intelectuales supuestos de antemano. Declara su conformidad con el empirismo en el principio de que lo que es verdadero debe ser en realidad y no puede reducirse a un puro deber ser, que acceda a adoptar actitudes despreciativas ante lo que es real y presente. Pero la realidad misma, en su vida concreta, es, para Hegel, intrínsecamente razón, y tal se revela al sujeto que la investiga. Por su parte, la razón no es pura idealidad, abstracción, esquema, deber ser. Es lo que real y concretamente existe. Los resultados inmediatos de la disolución de lo finito, o identidad de realidad y razón, son dos. Primero, lo finito no tiene ninguna realidad como finito. Segundo, en cuanto es real, lo finito no es tal, sino que es el mismo infinito. Por esta segunda proposición, la realidad, tal como es, se justifica enteramente, y cualquier pretensión de contraponer a la misma un deber ser cae en la nada. El ser y el deber ser coinciden.
De aquí nace la tenaz oposición de Hegel a Kant. Kant había querido, como se ha visto, construir una filosofía de lo finito, y la antítesis entre el deber ser y el ser forma parte integrante de tal filosofía. Para Kant, las ideas de la razón son meros ideales, reglas necesarias que impulsan la investigación científica a lo infinito, hacia una plenitud y una sistematización que nunca alcanza. Además, en el dominio moral, la voluntad no coincide con la razón y no alcanza nunca la santidad, que es el término de un progreso a lo infinito, sino que en su actualidad es propia únicamente de Dios. En una palabra, el ser no se adecúa nunca totalmente con el deber ser, ni la realidad con la racionalidad. Según Hegel, en cambio, esta adecuación es en todo caso necesaria. Separar la realidad de lo racional significa, según Hegel, ver en las ideas y en los ideales nada más que puras quimeras, y en la filosofía un sistema de fantasmas cerebrales. O bien, significa que las ideas y los ideales son algo demasiado excelente para tener realidad o algo demasiado impotente para procurársela. La separación de la realidad de la idea, dice Hegel, es especialmente grata al entendimiento, que tiene los sueños de sus abstracciones por algo veraz, y está muy ufano con su deber ser, que aún en el campo político va predicando muy a gusto, como si el mundo hubiese esperado aquellos dictámenes para entender cómo debe ser y no es. Puesto que, si fuese como debe ser, ¿dónde iría a parar la presunción de aquel deber ser? La filosofía no debe, pues, ocuparse más que del ser. No sabe nada de lo que solamente debe ser y que, por consiguiente, no es. La razón no es tan impotente que no sea capaz de realizarse, dice Hegel, sino que es la misma realidad. La razón es la certeza de la conciencia de ser toda realidad. Así expresa el idealismo el concepto de la razón. El deber ser y lo finito que con él está estrechamente unido, caen, por tanto, completamente fuera de la filosofía. Todas las obras de Hegel están esmaltadas de observaciones llenas de ironía y de burla a propósito del deber ser que no es, del ideal que no es real, de la razón que se supone impotente para realizarse en el mundo. Entender lo que es el objetivo de la filosofía, puesto que lo que es la razón, dice en la filosofía del derecho. La filosofía dice siempre demasiado tarde cómo debe ser el mundo, ya que llega cuando la realidad ha completado su proceso de formación y ya todo está hecho. Es como el mochuelo de Minerva, que emprende el vuelo a la hora crepuscular. Esto vale para cualquier realidad, tanto en la naturaleza como en el Estado. Si para la naturaleza se admite que es racional en sí, y que el saber debe inquirir y comprender la razón presente en la naturaleza real, lo mismo debe admitirse para el mundo ético, es decir, para el Estado. La verdad no es nunca un problema. La filosofía debe, pues, mantenerse en paz con la realidad y renunciar a la absoluta pretensión de determinarla y guiarla. Debe solamente transponer en forma de pensamiento, o sea, elaborar en conceptos el contenido real que la experiencia le ofrece, demostrando su intrínseca racionalidad por medio de la reflexión. Estas aclaraciones señalan el rasgo esencial de la filosofía y de la personalidad de Hegel. El único objetivo que Hegel pretendió atribuir a la filosofía y ha procurado realizar con su filosofía es la justificación racional de la realidad, de la presencialidad, del hecho, cualquiera que sea. Ha abordado este objetivo con mayor energía precisamente en el punto en que corre peligro de tangencia con el cinismo. Ante la realidad política, el Estado. Sobre el derecho, la eticidad y el Estado, la verdad es tan antigua como es enunciada y reconocida públicamente en las leyes públicas, en la moral pública, en la religión pública. ¿De qué tiene jamás necesidad esta verdad? En cuanto el espíritu pensante no se contenta con poseerla de esta manera inmediata, sino también de comprenderla y de conquistar la forma racional al contenido, ya racional en sí mismo, para que éste aparezca justificado por el pensamiento libre. El tema de la filosofía del derecho
consiste simplemente, dicho en otros términos, en la justificación racional de la realidad política en acto y la transformación en conceptos filosóficos de aquella racionalidad que ya se ha realizado en las instituciones vigentes. Tal es la actitud de Hegel frente a la realidad política, igual que frente a cualquier otra realidad. En esta posición queda concretada aquella disolución de lo finito en lo infinito, que es el alfa y el omega de su filosofía. Lo finito es solamente esto, dice Hegel, convertirse en finito él mismo por su naturaleza. La infinitud es su destino afirmativo, lo que él es verdaderamente en sí. Así, lo finito desaparece en lo infinito, y lo que es únicamente lo infinito.